Es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal del siglo XX. Su narrativa desafía las convenciones literarias y nos lleva a través de un laberinto de ideas donde la realidad y la ficción se entremezclan para crear mundos imaginarios y filosóficos. En este video exploraremos la vida y obra de Jorge Luis Borges. Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y fue hijo de una familia acomodada de abuelos militares, lo que le brindó una educación privilegiada. De niño aprendió a leer en inglés con su abuela Fanny Haslam y a sus 11 años traduce al castellano El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. De su padre heredó la lectura y la ceguera, lo que llevó a su familia a mudarse a Europa durante la Primera Guerra Mundial, por lo que radican en la neutral Ginebra, en Suiza, donde Borges aprendió francés y alemán y leyó autores como Rimbaud, Schopenhauer, Nietzsche y Chesterton. En 1919 su familia pasa a residir en España y vuelve a Buenos Aires en 1921. Funda allí la revista Prisma y la revista ultraísta Proa. En 1923 publicó su primer poemario Fervor de Buenos Aires. Después de algunos años conoce a quien sería su eterno amigo y con quien publicaría gran parte de su obra, Adolfo Bioy Casares. Entre estas cabe destacar Antología de la literatura fantástica. Se dedica a la crítica literaria y docencia universitaria y traduce obras de Kafka, Faulkner, Virginia Woolf, Walt Whitman, Allan Poe y James Joyce. Borges perdió a su padre en 1938, año en que comienza su paulatina pérdida de la visión. En 1944 publica su libro de cuentos Ficciones. 2 años después se instaura el peronismo en Argentina. Su madre Leonor y su hermana Nora son detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo régimen. Además, Borges fue despedido de su cargo de bibliotecario y fue designado inspector de mercados de aves de corral. Al día siguiente presenta su renuncia. En 1949 publica su libro más difundido y original, El Aleph. Un año después, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombra su presidente. El peronismo cae en 1955 y asume el poder la Junta Militar. Es en este contexto político que Borges será nombrado director de la Biblioteca Nacional e ingresará asimismo en la Academia Argentina de las Letras. En 1961 compartió con Samuel Beckett el premio Formentor. Estos años se agudiza su ceguera y Borges deberá resignarse a dictar sus cuentos, y desde entonces requerirá permanentemente de la solicitud de su madre y de sus amigos para poder escribir. Tenía una enfermedad llamada atrofia progresiva de la retina que le permitía ver solo sombras y luces. Años después contrae matrimonio con una antigua amiga de su juventud, Elsa Astete Millán, y a partir de los años 70 comenzó a viajar con María Kodama, su alumna y luego su asistente y compañera de trabajo y de vida. Con el renovado triunfo electoral del peronismo en Argentina en 1973, Borges lanza mordaces críticas al gobierno. Al hablar del peronismo perdía toda modestia y moderación. Tiempo después saludó con alegría el derrocamiento del partido por la Junta Militar Argentina, aunque la implacable represión de Jorge Videla comenzó a cobrar numerosas víctimas. Por estos años recibe también una distinción en Chile con el gobierno de Pinochet. En 1975 falleció su madre a los 99 años. Ya Borges había recibido numerosos reconocimientos y pese a ser nominado varias veces para el Premio Nobel de Literatura, nunca lo ganó. Arthur Lubis manifestó públicamente que el premio jamás recaería sobre Borges por razones políticas. Tiempo más tarde se reveló que Anders Osterly, presidente del comité, rechazó Borges porque era demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura, es decir, su obra era elitista. En todo caso, la concesión del premio Cervantes en 1979 compensó en parte este agravio. Borges falleció en Ginebra en 1986. Su obra destacó por abarcar y mezclar diversos géneros como la poesía, relatos, ensayos y artículos. De la novela opina que siempre hay algo de ripio. Es uno de los personajes más cultos del siglo XX y su temprano interés en el ultraísmo se ve reflejado en su poesía, la cual se caracteriza por el uso predominante de la imagen y la metáfora. Sin embargo, el Borges más reconocido y que lo hace uno de los autores más universales es el narrador, el cuentista, el escritor de relatos fantásticos en los cuales frecuentemente aparecen temas como la cábala, el laberinto y la biblioteca. Su estilo es pulcro y medido,
Su afán de pretenciosa erudición son un lujo que Borges se puede permitir. Cuentos como El Aleph, que trata sobre la idea de la omnisciencia y la posibilidad de ver todo el universo, Las ruinas circulares, que narra los rituales de un soñador que cree en sus sueños a un nuevo ser, La biblioteca de Babel, que describe una biblioteca universal, o Funes el Memorioso, que nos describe el don y maldición de recordarlo todo, hacen que su narrativa muy particular sea indispensable en tus lecturas. Entre sus obras más destacadas se encuentran Fervor de Buenos Aires, Ficciones, El Aleph, El Libro de Arena y El Hacedor. Para concluir este video te presento 7 puntos sobre Jorge Luis Borges.